Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Estamos iniciando el cuarto día de la semana, justo el día en que Dios creó el sol, la luna y las estrellas durante la semana de la creación. Y este pensamiento me recuerda el Salmo 8 que escribió David. Dijo: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¡Qué maravilloso pensamiento! El gran Dios del universo, de los innumerables astros, se interesa en nosotros, seres humanos, pecadores, y se alegra mucho cuando nos entregamos a Él. Por eso no puedo dejar de agradecerle cada momento por su amor tan inmenso y hacia nosotros. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Escuchemos el mensaje de hoy que nos comparte el pastor Daniel Loredo. ¿Cómo amanecieron mis queridos hermanos, amigos y simpatizantes que nos acompañan en este devocional, en el que abordamos una gran variedad de temas con enfoque bíblico? La Biblia es como una mina inagotable de sabiduría en la que podemos enriquecer todos los aspectos de la vida, no solamente sobre asuntos religiosos o espirituales, sino también consejos para la vida práctica. ¿Qué les parece si pedimos la bendición de Dios antes de abordar el tema de hoy? Señor, muchas gracias porque estamos despiertos, porque muchos de nosotros nos hemos levantado con nuestros propios pies, con nuestra propia fuerza. Pedimos bendición, Señor, sobre aquellos que están enfermos y rogamos por la liberación de aquellos que están esclavizados por algún vicio o adicción. Lo rogamos en Jesús nuestro Señor. Amén. Vamos a Hebreos 11, 24 y 25. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de deleites temporales de pecado. Egipto es la civilización más antigua del mundo. Sus colosales monumentos como las pirámides, los palacios y las pinturas que han sobrevivido al paso de los siglos son huellas de un pasado glorioso. Estos monumentos fueron construidos por millones de esclavos, a quienes convirtieron en bestias de carga, y entre ellos estuvieron los israelitas. Los descendientes de Abraham llegaron a Egipto cuando José era el primer ministro del imperio. Los presentó al faraón, quien les dio la tierra de Gosén, situada en el delta del río Nilo. Pero cuando murió José, subió al trono otro faraón y los israelitas fueron esclavizados. Los esclavos perdían sus derechos humanos. Vivían para trabajar sin descanso. Su remuneración era la comida suficiente para mantenerlos vivos y el único descanso era la muerte. Sin embargo, a pesar de la brutal explotación, los israelitas se multiplicaron al grado que amenazaban superar en número a los egipcios. Entonces el faraón tomó una medida muy efectiva para controlar la población y ordenó que mataran a todos los niños varones recién nacidos. En esas circunstancias nació un niño en la choza de Amram y Jocabed. Lo escondieron por 3 meses. Pero al darse cuenta que no podían ocultarlo por más tiempo, Jocabed tejió una canasta, la forró con brea y puso en ella a su niño y lo llevó al río. María, la hermana mayor, lo fue siguiendo desde la orilla
y vio cómo las doncellas y la princesa de Egipto lo recogieron. María corrió para decirle a la princesa que su mamá podía ser la nodriza para cuidar al niño. La princesa siguió a la niña hasta su choza y le pidió a su mamá que criara al niño y ella se haría cargo de los gastos. Para entonces ya la princesa le había puesto Moisés, que significa rescatado del agua. Fue así como Moisés se convirtió en príncipe adoptivo de la hija del hombre más poderoso de su tiempo. Moisés tenía una doble ciudadanía. Era hebreo de nacimiento y por lo mismo esclavo. Pero al mismo tiempo era hijo adoptivo de la princesa egipcia con derecho a ser un faraón. Moisés es un símbolo de Cristo, quien siendo el príncipe del cielo, renunció a sus honores y privilegios y adoptó la naturaleza humana en el vientre virginal de María y nació en extrema pobreza. En el establo de Belén, Jesús tiene doble naturaleza. Es hombre y al mismo tiempo es Dios. Por eso la Biblia muchas veces lo llama Hijo de Dios y también Hijo del Hombre. Jesús es divino y al mismo tiempo humano, porque se hizo hombre para venir a estar con nosotros. Dice San Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estuvo con nosotros, sufrió como nosotros y murió como ninguno de nosotros va a morir. Pues la muerte de Cristo no tiene comparación. Ha sido la muerte más cruel y dolorosa que un hombre ha sufrido. Por eso, mi hermano, mi hermana, mi amigo, cuando sientas que el dolor te agobia, no te desesperes ni renuncies a tu fe, porque el libertador ya pasó por este camino antes que tú y muy pronto nos librará del dolor, de la muerte y de todas las miserias que nos afligen, y la liberación será para siempre. Como príncipe de Egipto, a Moisés no le faltaba nada. Vivía en el palacio más lujoso de su tiempo, comía los mejores alimentos y sus maestros eran los hombres más sabios, quienes tenían la consigna de capacitarlo para ser un gran líder militar y político. Pero Moisés nunca olvidó que era hijo de esclavos y le dolía mucho los sufrimientos de su pueblo. Después de pensarlo mucho, decidió echar su suerte con su gente y dice Hebreos 11:24 al 26. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Es evidente que no sabía cómo empezar la liberación, que humanamente era imposible. Los egipcios tenían el ejército más poderoso de la tierra y sus mejores armas. Un día que recorría el campo donde su gente trabajaba, vio a un egipcio golpeando a un israelita. Moisés fue a defenderlo y lo mató. Lo enterró en la arena y se fue. Parecía que no había pasado nada. Pero el siguiente día, cuando volvió por el mismo rumbo, vio a unos israelitas que peleaban entre ellos y trató de ponerlos en paz. Uno de ellos le reclamó airado. Éxodo 2, 14 y 15. ¿Quién te ha puesto por príncipe y juez entre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente, esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Allí conoció a Séfora, hija de un sacerdote, formó su familia
y se dedicó a cuidar el rebaño de su suegro. Y cuando parecía que sus sueños de libertador se habían terminado, un día se encontró con Dios, quien le habló desde una zarza ardiendo y lo comisionó para volver a Egipto para sacar a su pueblo. Moisés se declaró incompetente, pero Dios le dijo que con su vara de pastor haría maravillas. Y así fue. Moisés se presentó ante el faraón para pedir la liberación de su pueblo. Y cuando éste se burló del rústico pastor de ovejas, convertido en líder de los esclavos por orden de Dios, tocó con su vara las aguas del río y se volvieron sangre. Y esa fue la primera calamidad de las 10 plagas que doblegaron el orgullo de Faraón y demostraron quién es el verdadero Dios que tiene el control de la historia. Moisés fue el libertador de los israelitas de la esclavitud de Egipto, pero Jesús es el libertador de la humanidad, de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Dice San Juan 8:26. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso, mi amigo, mi hermano y hermana, acepta la liberación que Jesús ha puesto a tu alcance. Libérate del pecado confesándolo a Dios en nombre de Cristo. Y si eres esclavo de algún vicio o adicción, pide a Dios que te libere y verás milagros en tu vida. Oremos. Gracias, bendito Padre, porque la liberación está pagada. Y es asunto de tiempo, Señor, que establezcas tu reino de paz, de amor y de justicia en este mundo. Ayúdanos, Señor, para liberarnos del dominio de Satanás y ponernos bajo tu control. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amigo y hermano, si quieres saber cómo entregar tu vida a Jesús para estar listo para su venida, escríbeme a este correo, loredocruzd@hotmail.com, o llámame a estos números. Si estás en México, al 899-105-4536. Si estás en Estados Unidos, al 1-877-528-3732. Te atenderé con mucho gusto. Jesucristo está llamando, voluntarios reclutando, ya que falta tanto por hacer. La misión es importante, la tarea desafiante, rechazar no puedo mi deber. Si Cristo cuenta conmigo ahora, cuenta conmigo ahora. Dices a quien enviaré, heme aquí, Señor, yo iré, cuenta conmigo hoy. Cristo amante contaremos a vecinos y extranjeros, ya que todos deben escuchar de la bella y dulce historia, y al venir Jesús en gloria, bienvenida le podamos dar. Si Cristo cuenta conmigo ahora, cuenta conmigo ahora. Dices a quien enviaré, heme aquí, Señor, yo iré. Cuenta conmigo, cuenta conmigo, cuenta conmigo hoy. Me da mucho placer compartir estos momentos de reflexión con ustedes. Gracias por sintonizar este canal temprano en la mañana para el programa Buenos Días, Señor Jesús. El apóstol Pablo dijo unas palabras en Romanos 14:7, que haríamos bien en recordar cada día. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Todos nosotros impactaremos a alguien, ya sea para bien o para mal. Por supuesto que como hijos de Dios
Nuestro anhelo es impactar a alguien para el bien. La siguiente historia ilustra esta idea de una manera muy visible. Está relatada por el mejor amigo de Kyle. Cuando estaba en el grado 9, vi que una tarde un muchacho de mi clase caminaba hacia su casa y se llamaba Kyle. Iba cargado con lo que parecía ser todos sus libros escolares. Yo pensé, ¿por qué llevará alguien todos sus libros a casa en viernes? Seguramente este es un cerebrito. Para mí no hacía sentido. Yo tenía planeado un tremendo fin de semana. Asistiría a algunas fiestas, jugaría un divertido partido de fútbol con mis amigos mañana por la tarde. Encogí los hombros y seguí mi camino. De repente vi un grupo de chamacos que corrían hacia donde estaba Kyle. Chocaron contra él e hicieron que se le cayeran todos sus libros. Luego le metieron el pie para hacerlo tropezar. Kyle cayó en un charco de lodo. Volaron sus anteojos y cayeron en el pasto como a 10 pies de distancia. Kyle levantó la vista y vi reflejada en sus ojos una gran tristeza. Sentí mucha compasión por él y corrí hacia donde estaba. Mientras buscaba sus anteojos en el pasto, noté que sus ojos se habían llenado de lágrimas. Recogí sus anteojos y se los entregué mientras le decía, esos muchachos son unos cretinos, debieran darles cadena perpetua. Me miró con una gran sonrisa y me dio las gracias. Era una de esas sonrisas llenas de gratitud. Le ayudé a levantar sus libros y le pregunté dónde vivía. Resultó vivir cerca de mi casa y le pregunté por qué nunca lo había visto antes. Me dijo que había estado asistiendo a una escuela privada hasta entonces. Antes de hoy, jamás me habría juntado con un muchacho de escuela privada, pero caminamos juntos y hablábamos todo el camino a casa y yo hasta llevaba algunos de sus libros. Resultó ser un muchacho a todo dar. Le pregunté si le gustaría jugar fútbol con algunos de mis amigos y él aceptó. Todo eso en fin de semana. Me junté con Kyle y mientras más convivíamos, mejor me caía. Lo mismo sucedió con mis amigos. Cuando llegó el lunes por la mañana, me encontré con Kyle y con su montón de libros. Me acerqué y le dije, vas a desarrollar unos músculos enormes cargando esa pila de libros todos los días. Se rió y me pasó la mitad de sus libros para que lo ayudara. Pasaron los 4 años de high school, durante los cuales Kyle y yo llegamos a ser mejores amigos. Cuando entramos al grado 12, comenzamos a pensar en la universidad. Kyle decidió asistir a Georgetown y yo me decidí por Duke. Yo sabía que siempre seríamos grandes amigos y que la distancia no sería ningún problema. Él iba a estudiar medicina y yo iba a estudiar comercio, gracias a una beca de fútbol que me había ganado. Kyle obtuvo las calificaciones más altas de toda la clase. Yo siempre le hice burla por ser un cerebrito. Tuvo que preparar el discurso de graduación. Yo estaba muy agradecido de no tener que ser yo el que tuviera que pararse delante de todos y dar ese discurso. El día de nuestra graduación miré a Kyle. Se vestía muy bien, se veía muy bien. Fue uno de esos muchachos al que le hizo bien la preparatoria. Había embarnecido y realmente se miraba muy bien con sus lentes. Salía con muchas más muchachas que yo, pues todas las chicas lo querían. A veces me sentía realmente celoso. Hoy era uno de esos días. Noté que estaba nervioso, así que le di una palmada en la espalda y le dije, hombre, estarás estupendo. Me miró con su mirada de agradecimiento y sonrió y me dijo, gracias amigo. Pasó al frente, tosió nerviosamente y comenzó su discurso y dijo, la graduación es un momento para agradecer a todos los que nos ayudaron a transitar durante estos años difíciles.
nuestros padres, nuestros maestros, nuestros hermanos, quizás el entrenador atlético, pero especialmente a los amigos. Estoy aquí para decirles que ser amigo de alguien es el mejor regalo que ustedes pueden dar. Les contaré una historia. Mientras Kyle contaba la historia del primer día cuando nos conocimos, yo escuchaba casi incrédulo lo que él decía. Ese fin de semana se había planeado quitar la vida. Contó que había limpiado su locker para que su madre no lo tuviera que hacer más tarde. Ese viernes se había llevado todas sus pertenencias a casa. Kyle me miró y me sonrió al decir: gracias a Dios fui salvado. Mi amigo evitó que yo hiciera lo inconcebible. Escuché una exclamación de sorpresa mientras que este joven, bien parecido y popular, contaba acerca de sus momentos más difíciles. Noté que su madre y su padre me voltearon a ver con una gran sonrisa de gratitud. Nunca me había dado cuenta de lo significativo de esa sonrisa. No recuerdo mucho más de lo que dijo Kyle en su discurso. No podía dejar de pensar en lo que habría sucedido si yo no hubiera respondido al silencio pedido de auxilio en la mirada de mi ahora amigo. Queridos hermanos, nunca subestimemos el poder de nuestras acciones. Con una pequeña acción podemos cambiar la vida de una persona. De alguna manera impactamos para bien o para mal a alguien. Hace algunos días alguien me dijo: Pastor Matus, usted nunca sabrá todas las personas que han sido influenciadas para bien por su ministerio. El programa Buenos Días, Señor Jesús, se ha presentado sin interrupción durante muchos años y mucha gente espera con interés el mensaje de cada mañana. Esta es nuestra misión: llevar a todos los rincones posibles las verdades bíblicas que han existido a través de todas las edades. La única influencia que deseamos promover es la de Cristo. Fue la única persona que nunca pensó en sí mismo, sino en los demás. Aun cuando oraba que si era posible no tuviera que pasar por la experiencia de la crucifixión, puso la voluntad de su Padre sobre la suya. Dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Recuerden, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Le preguntó un niño a su mamá: Mami, ¿sabes por qué Jesús nos hizo a nosotros? Sabiendo la madre que el niño tenía su propia explicación, le dijo: Bueno, Tomás, tú sabes por qué. Y su hijito le dijo: Claro que sí, porque la gente de la Biblia era tan mala que Dios quiso comenzar de nuevo. Esa fue su conclusión al escuchar las historias de Jonás, el profeta rebelde, Adán y Eva, los hijos desobedientes, Pedro, el que negó a Jesús, de Judas que vendió a Jesús, etc. Las personas malas nos recuerdan lo que escribió Pablo: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús vino a mostrarnos que podemos realmente comenzar de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Al ser nuevas criaturas, ejerceremos una buena influencia sobre los demás. Quizá no nos encontraremos con alguien que se quisiera suicidar y le evitaremos hacerlo, como sucedió con el amigo de Kyle. Pero sí podemos compartir el amor de Jesús con otros por medio de una vida de servicio y compasión. Podemos ejercer una influencia que lleve a otros a entregarse a Jesús. Busquemos cada día la manera de reflejar el amor de Jesús y ser compasivos con los demás. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos hoy. La mayoría de las iglesias tienen culto de oración esta noche. No olvide llevar sus peticiones y agradecimientos a Dios. Él se agrada cuando somos agradecidos. Si usted no tiene a dónde asistir y le gustaría reunirse con nosotros, llame a nuestro teléfono que aparece en pantalla y le diremos dónde nos estamos reuniendo.
También en pantalla puede ver los capítulos de la Biblia para hoy. Le felicito por continuar con la lectura sistemática de la palabra de Dios. Nos despedimos esperándoles mañana y que Dios les bendiga.